Listo, ¿no es cierto? Ok, Vamos. Manuel. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra séptima conferencia, Retos y oportunidades en la transformación digital de las pymes, organizada por Universidad de San y el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, TDD. Los saluda Manuel Velarde, miembro del TDD y líder del equipo de inclusión financiera. Hoy tengo el honor de conducir este evento que trata un tema importantísimo para nuestro país. Aprovecho de comentarles que nuestros invitados y participantes registrados están accediendo a través de la plataforma Zoom y se está haciendo una retransmisión simultánea a través de Facebook Live. Los invitamos, igualmente, a hacer sus preguntas y comentarios a través de las opciones de la plataforma, que serán todas atendidas al final de la sesión y todas aquellas que no se logren responder por limitaciones de tiempo serán respondidas por correo electrónico posteriormente. Tenemos la costumbre de no dejar ninguna inquietud sin atender. Asimismo, saludamos a nuestra distinguida mesa de honor y quiero resaltar que contamos con la especial asistencia del señor Wilson Fallen Lara, viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción. Entremos en materia. Con la repentina aparición del COVID-19, todos hemos tenido que acomodar nuestra forma de vida con una serie de restricciones y medidas que nos han tocado significativamente. El consiguiente impacto al normal funcionamiento de las empresas ha tenido efecto en lo laboral y lo económico insospechado con grave e impredecible efecto. No es novedad para nosotros que en el Perú en particular, alrededor del 90% de las empresas, entre formales e informales, mueven la economía y son empresas entre muy pequeñas, pequeñas y medianas en los diversos rubros y actividades. Y en ese orden de cosas, estas empresas han tenido que reaccionar y reinventarse. Y solo para citar dos temas importantes en lo que esto ocurre son, primero, la modalidad no presencial de atención, delivery, pick-up, por ejemplo, y de trabajo. Y segundo, la forma de pagos y cobros no personales o sin contacto. Va a ser sumamente interesante escuchar a nuestros expertos analizando esta problemática que se ha convertido en un reto. Es claro que el advenimiento de esta cuarta revolución industrial acelera la necesidad de transformación de estas empresas con el fin de enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías exponenciales que alteran las reglas de competencia. La Universidad de San y el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo han formado una alianza para conducir un ciclo de conferencias destinadas a crear conciencia y a plantear soluciones que nos permitan afrontar adecuadamente el impacto que tendrá en nuestra sociedad la crisis actual, considerando las tecnologías digitales como parte integral de este proceso. En esta séptima conferencia analizaremos los aspectos que deben considerarse para que las pymes transiten exitosamente la ruta de la transformación digital, como consecuencia de una estrategia de innovación continua. A continuación, tendremos al doctor Jorge Alba, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que nos brindará unas palabras de saludo. Doctor Alba, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches, señor expositor, ingeniero Guillermo Rodríguez, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido a nuestro país. Señores panelistas, señor José Bustinza Soto, director de APEC y Foros Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, panelista de este evento. El otro panelista es el señor ingeniero Guillermo Pacheco, gerente general de Novatronic. Y por supuesto, contamos con nuestro moderador, el ingeniero Manuel Velarde Carpio, miembro del equipo técnico del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo. Quisiera también resaltar la presencia del rector de la Universidad de San, el doctor Jorge Talavera, así como el señor viceministro del Ministerio de la Producción, Winston Fallen Lara, y a distintos representantes de la Universidad de San y del Instituto TDD. Señoras y señores, este nuevo saludo a los participantes en esta séptima conferencia
internacional que ha sido organizada por ESAN y TDD, tiene la particularidad de darles una felicitación especial por su enfoque a las pymes, quizás el segmento más importante en la posible transformación digital de la producción en el Perú. Los expertos señalan que una de las causas para la extrema informalidad de las pequeñas y medianas empresas es su baja productividad, de manera que las limitadas ganancias no permiten atender el pago de los impuestos y las mejoras en salarios. La digitalización puede ser un instrumento clave para mejorar la productividad y lograr que un número mayor de pymes permanezca en el mercado e inclusive lleguen a crecer. Nuestro expositor de esta séptima conferencia y los panelistas convocados, todos ellos notables por su preparación y conocimientos, nos ofrecerán, sin duda, nuevas perspectivas en este y en otros temas. El Perú y México, con historias paralelas en más de un punto, tienen mucho que ganar intercambiando experiencias y debemos, por esa razón, agradecer muy especialmente al ingeniero Guillermo Rodríguez de la UNAM, nuestro expositor esta noche. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor Alba. A continuación, tendremos al doctor Jorge Talavera, rector de la Universidad de ESAN, que nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor Talavera. Buenas tardes a todos. Un cordial saludo a mi colega y amigo, el doctor Jorge Alba, rector de la Universidad de Ingeniería, y a todos los amigos y colegas de la Universidad de Ingeniería, así como a los representantes y las autoridades de la Universidad ESAN. También un saludo a todos los distinguidos participantes que ya veo que nos hemos conectado, están en proceso de incorporarse, alrededor de 300 participantes, más o menos. Bueno, formalmente la bienvenida a esta séptima conferencia internacional con un tema tan interesante como es los retos y oportunidades en la transformación digital en las pymes. Yo quiero hacer nuevamente un reconocimiento especial a los organizadores y promotores de este encuentro internacional, como es la Universidad ESAN y el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Como lo ha hecho el rector, creo oportuno agradecer y reconocer a nuestro distinguido expositor y gran amigo y profesor en ESAN, nuestro amigo Guillermo Rodríguez de la UNAM de México. Estoy seguro que él va a compartir sus conocimientos y experiencias con relación a la transformación digital en este sector de las pymes, así como los panelistas, el señor José Justín Soto, del Ministerio de Relaciones Exteriores, al señor Guillermo Pacheco Martínez, ingeniero gerente de Novatronic, y obviamente a nuestro moderador, que siempre nos ilustra y comparte buenas ideas, el ingeniero Manuel Velarde. También quiero agradecer, como dije, la presencia de todos los asistentes, y así como lo ha mencionado el rector Alba, creo que todas estas circunstancias en las cuales estamos pasando, la crisis que estamos enfrentando, nos ha obligado fundamentalmente al uso de la tecnología, a adaptarnos y a transformarnos
y a ofrecer nuestros servicios en forma virtual. Y hoy ampliaremos los retos y oportunidades en el sector de las pymes, cómo ellas van a enfrentar esta situación tan especial que estamos viviendo y qué efecto tendrá la tecnología, la transformación digital en este sector que es muy similar a lo que ocurre en México con Perú. También tenemos en Perú, como lo ha mencionado el ingeniero Alba, una situación un poco difícil con el tema de la informalidad, que es muy alta, y también la productividad que tiene este grupo de empresas. Así que creo que va a ser importante compartir las experiencias de nuestro distinguido expositor sobre este tema y cómo se están enfrentando los retos en esta situación tan difícil y también las oportunidades que se abren. Creo que en el sector de educación hemos visto que nos ha afectado terriblemente y que todos hemos aprendido. Las autoridades, los profesores, el personal, los servicios que ofrecemos, pues hemos tenido que aprender a enfrentarlo, estos nuevos retos. Pero fundamentalmente quienes más se han adaptado han sido nuestro mejor producto, nuestros estudiantes que ahora viven en esta transformación digital. Pues estoy seguro que así como nosotros en el sector de educación lo hemos enfrentado estos retos y hemos visto oportunidades de crecimiento, también en el sector de las pymes se presentan estos retos y también se abren oportunidades que estoy seguro que nuestros amigos, tanto como el expositor y el panelista, nos van a ilustrar y van a ver qué posibilidades de desarrollo y crecimiento se dan en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Así que sin más, quiero nuevamente reiterar la colaboración y la alianza estratégica de la UNI y ESAN, que nos permite fortalecernos y crecer y ofrecer nuestros servicios en conjunto. Eso nos ayuda muchísimo. Así que sin más, estoy seguro que va a ser muy provechosa y beneficiosa para todos el escuchar a nuestros expositores y les reitero la bienvenida a este 7º encuentro y un cordial saludo para todos los amigos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Talavera. A continuación, tendremos al señor Wilson Fallen Lara, viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de la Producción, y nos regalará unas palabras y hará la apertura de nuestra conferencia internacional. Señor Fallen, adelante, por favor. Mucho gusto. Señor doctor Jorge Alba Hurtado, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Señor doctor Jorge Talavera Traverso, rector de la Universidad de SAN. Señor Julio Porcel, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo. Señor doctor Guillermo Rodríguez, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Distinguidos panelistas y participantes, damas y caballeros, buenas noches con todos. Quiero iniciar estas palabras mencionando el grato saludo de nuestro ministro de la Producción, el señor José Antonio Salardi Rodríguez, que por motivos de comisión de servicio en provincia no ha podido acompañar. En segundo lugar, quería trasladar un grupo de mensajes, ¿no? Comenzando por el primero relacionado con este contexto tan difícil que nos ha tocado vivir y continuamos viviendo vinculado con el tema de la pandemia. Desde el Ministerio de la Producción hemos estado, digamos, paso a paso, identificando cada una de las variables que involucraban
este aspecto, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de impacto económico, y claramente la malla empresarial más representativa y la más vulnerable para nosotros es la micro, pequeña y mediana empresa. Y en esa línea identificamos que ante este contexto del cuidado del COVID-19 era justamente una necesidad urgente el hecho de buscar alguna alternativa para que estas entidades o agentes económicas puedan ofrecer sus productos, puedan comercializar sus productos, puedan vender sus productos e incluso puedan, digamos, entregar sus productos. Y en esa medida es que la digitalización y la innovación tecnológica han sido sumamente importantes y se han utilizado de manera, considero yo, muy dinámica en los últimos meses. De repente uno pudiera decir que esto ha sido por una necesidad, definitivamente, pero creemos que esta estrategia, esta búsqueda de alternativas de comercialización por parte de la pequeña y mediana empresa, incluso la micro en mayor medida, es que ha servido para que puedan pues, buscar el equilibrio entre lo que es la búsqueda de un sustento para sus hogares, ¿no? Para establecer el tema de, digamos, el beneficio económico en un equilibrio con el cuidado sanitario, el cuidado del contagio del COVID. Desde el Ministerio de la Producción, no tan solo hemos realizado esfuerzos vinculados a, digamos, el equilibrio o las medidas de contención en ese sentido, en este contexto, sino que venimos ya trabajando hace mucho tiempo en estrategias vinculadas con el impulso a la digitalización. Tenemos, por ejemplo, desarrollado y fortalecido diferentes estrategias tales como la ruta digital, la hoja de ruta de economía digital, que la venimos trabajando con el BID. También venimos trabajando y fortaleciendo el tema del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad Innovate, donde incluimos muchos temas vinculados con la digitalización. El Instituto también Tecnológico de la Producción, que si bien lo que hace es mejorar sobre todo la productividad de cada una de la operatividad o los procesos de la pequeña, mediana y microempresa, definitivamente el factor de digitalización ayudará a mejorar con mayor énfasis estos procesos. Y por otro lado, el Programa Nacional Tu Empresa, ¿no? Desde cosas tan básicas hasta el hecho de que uno pueda, pues, utilizar mecanismos como pagos digitales para poder cuidarse del contagio del COVID, hasta el hecho de poder utilizar mecanismos de comercio electrónico o facturas digitales que incluso pudieran ayudar a lo que es el tema de la utilización del factoring, definitivamente ayudan y complementan a todas las necesidades para mejorar la productividad y competitividad, que es a donde deberíamos ir en auxilio de lo que se necesita la pequeña, micro y mediana empresa. Por eso quiero finalmente señalar mi agradecimiento por el desarrollo de esta iniciativa, de esta séptima conferencia internacional denominada Retos y Oportunidades en la Transformación Digital en las Pymes, y de forma muy especial reconocer a la Universidad de San y al Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo por promover esta alianza estratégica y generar justamente estos análisis e investigaciones en búsqueda de estos perfeccionamientos. Por el lado del Ministerio de la Producción, reitero que todos los esfuerzos en términos de recursos humanos o financieros estarán a disposición siempre para apoyar estas iniciativas en línea de fomentar la competitividad y productividad de las MIPYMES con énfasis en la innovación y transformación digital. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Falling. Permítanme explicarles cómo nos organizaremos hoy. La exposición principal estará a cargo de Guillermo Rodríguez por los próximos 30 minutos y luego nuestros dos panelistas, José Bustinza y Guillermo Pacheco, tendrán un tiempo para sus comentarios y aportes sobre el tema. Para luego pasar a responder preguntas de nuestros distinguidos asistentes, que las podrán hacer a través del módulo de preguntas y respuestas o en el chat disponible en la plataforma Zoom. Ahora, permítanme presentar a Guillermo Rodríguez Avitia, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Guillermo es ingeniero bioquímico y maestro en sistemas de información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como maestro y doctor en administración de empresas con especialidad en sistemas de información por la Universidad de Texas en Arlington. Posee más de 30 años de experiencia en instituciones educativas en México, Perú y Estados Unidos. Tiene numerosas publicaciones en revistas y congresos y es participante activo en diferentes asociaciones académicas y profesionales. Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de informática en la Facultad de Contaduría y Administración y también director de Innovación y Desarrollo Tecnológico en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información. Adelante, Guillermo, estamos muy interesados en escucharte. Muchas gracias, muy amables, y qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que estoy aterrado porque después de ver las expectativas, creo que con media hora no me va a alcanzar la vida, vaya, ¿no? Para poder platicar, o al menos para poder acercarme un poquito a lo que todos queremos saber. Mi expectativa en realidad es dejarles más preguntas que respuestas, porque si les dejo todas las respuestas y todo el mundo cree que ya son las respuestas correctas, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Mejor dejar inquietudes que nos hagan buscar nuevas respuestas y movernos continuamente. Entonces, sí, pues la charla está intitulada Retos y oportunidades en la transformación digital de las pymes. Déjenme comentarles un poquito cuál es la agenda que tengo planeada. Primero, hablar en general de qué es lo que está ocurriendo en el ambiente empresarial y qué es esto de la industria 4.0 y por qué en un momento dado es tan importante que nos transformemos digitalmente, ¿no? Después hablaré un poco sobre las contingencias, ¿no? Está de moda hablar de COVID-19, la pandemia, la lección que nos está dejando a todos, como bien mencionaba mi buen amigo Jorge Talavera, sobre cómo le hacemos para transformar digitalmente la educación y todo lo demás. Para pasar después a entender de qué se trata la transformación digital y cuáles son los elementos que la componen, abordar prácticamente ahora sí el caso de las pequeñas y medianas empresas, un poquito de las micro también, y bueno, cerrar con algunas conclusiones para que ahora sí mis colegas que sí saben hagan sus interpretaciones y sus contribuciones a pesar de todas las barbaridades que haya dicho yo. Entonces, sin más, hablemos un poquito del ambiente empresarial contemporáneo, hablemos de la industria 4.0. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué son palabras que están tan de moda? Para que exista una revolución industrial, una cuarta revolución industrial, el primer requisito, ¿cuál es? Pues que existe una tercera, una segunda y una primera. Entonces, recordando un poquito de dónde viene la historia, la primera revolución industrial es aquella que ocurre con el advenimiento de la máquina de vapor. Estamos hablando todavía finales del siglo XIX, donde en un momento dado empieza a generarse un tipo de maquinaria que funciona utilizando carbón, que a su vez calienta agua, que produce vapor, que mueve pistones y que genera máquinas que son capaces de sustituir a las bestias de carga para la agricultura, para maquinaria, para otro tipo de, para barcos de vapor, para trenes. Vaya, entonces se cambia el panorama en términos de la conectividad que existe y de la capacidad de hacer trabajo de una manera mucho más automatizada. Después viene la segunda revolución industrial cuando viene la electricidad y la banda transportadora. Es donde tenemos los casos clásicos de automatización en las fábricas, cuando ya tenemos el clásico ejemplo de la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde está todo el mundo en una banda haciendo una tuerca, el otro hace la otra tuerca, y en el momento en que uno se distrae, empieza a hacer aquello un desastre y acaba en medio de los engranes, etc. Digamos que son los tiempos perfectos de la administración científica de Taylor, donde la idea es cómo optimizamos la línea de producción, tiempos y movimientos para tener una mayor productividad. Productividad viene siendo la palabra clave. Y socialmente, el fenómeno que ocurre es una migración enorme de la comunidad rural hacia las ciudades. Una tercera revolución industrial viene con el advenimiento de la electrónica y las tecnologías de información. Y ahí es donde empezamos a tener un problema. Dices, pues caramba, la informática existe desde la tercera, entonces ¿por qué ahora estamos hablando de la cuarta? Bueno, una cosa a la vez. Primero es la computadora como una herramienta que empieza a trabajar para mejorar la eficiencia de las organizaciones al representar
todas las operaciones con datos y hacer mejor las transformaciones sobre los datos que sobre el producto físico como tal. De tal suerte que yo pueda optimizar tiempo, pueda optimizar dinero, pueda llevar control sobre todo lo que hago. Y ya hoy por hoy no nos imaginamos una compañía como Coca-Cola Export haciendo la contabilidad a mano, ¿no? Es decir, ya son cosas que damos por sentadas, que damos por hechas y que de cierta manera aumentaron muchísimo la capacidad de las organizaciones de ser más eficientes, sobre todo el enfoque es a la eficiencia. Y después a la eficacia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en un momento dado, después de utilizar bastante la tecnología, que al principio solamente digitalizábamos, como decía alguien en uno de los comentarios hace rato, y automatizábamos las actividades como las hacíamos antes manualmente. Y después nos damos cuenta que la tecnología nos ofrece oportunidades de cambiar la manera en que hacemos las cosas. ¿Y por qué no entonces hago las cosas de una manera que sin tecnología no podía antes y que son cosas que me permiten llegar todavía mucho más allá? No nada más para optimizar la productividad o la operación y ser más eficiente, hacer más con menos, sino para hacer objetivos más concretos, más correctos y ser más efectivo. ¿Cuál es la diferencia entre la tercera y la cuarta revolución industrial o la industria 4.0? Bueno, todo viene por el gran nivel de apropiación, de penetración de las tecnologías en la vida diaria. Y entonces, cuando en un momento dado nosotros empezamos a inventar cosas como esta, ¿verdad? El teléfono móvil, levante la mano el que utilice el teléfono móvil como teléfono. Ya no se usa. Es decir, es muy poco el tiempo efectivo de un teléfono móvil que usamos como teléfono. Entonces, ¿por qué lo seguimos llamando teléfono? Es una buena pregunta, ¿no? Está muy posicionado. Pero en realidad es una cámara fotográfica, es una computadora, es una calculadora, es un escáner, es un equipo de telecomunicaciones, es un reproductor de música, es lo que quieran, ¿no? Es básicamente, y normalmente lo estamos utilizando para todo menos para hablar por teléfono. Entonces, todo mundo a toda hora tiene conectividad. Entonces, la primera gran característica de la cuarta revolución industrial es esa capacidad que tenemos ya de estar conectados con el mundo en donde estemos. En medio de la estepa, en la playa, en la oficina, en la calle, en el baño, donde quiera, en la tina. Estoy conectado. Y eso es en un momento dado lo que nos ha permitido sobrevivir esta pandemia. Porque si esto nos ha ocurrido hace 10 años, hubiera sido muy distinta nuestra capacidad de trabajar desde casa o de reaccionar económicamente y de poder producir algo, ¿no? Entonces, ese gran nivel de apropiación, de adaptación, de adopción de las tecnologías por parte de la gente, además de un gran avance en otras tecnologías que ya voy a mencionar, que además se convierten en parte diaria de nuestra actividad, tanto familiar como laboral, como educativa, ya lo hacen una cosa muy distinta en términos de aplicaciones de inteligencia artificial. Resulta que ahora estoy en una página web, empiezo a generar un chat de ayuda y con quien estoy hablando es con un bot. O que existen otros elementos de inteligencia artificial que están analizando todo lo que hago. Por ejemplo, no sé si ya vieron haciendo el comercial, ¿verdad? Las series que están de moda en Netflix de Grey Hack o la otra que se llama El Social Dilemma, donde dicen precisamente toda esta controversia sobre el uso ético o no ético de las herramientas de ciencia de datos y de inteligencia artificial para manipular la manera en que la gente se comporta. Entonces, finalmente estamos en una sociedad que ya depende enormemente en el día a día de la tecnología. ¿Cuáles son esas grandes tecnologías que entran a hacer la diferencia? Y que algunas todavía son incipientes y otras ya están muy fuertes. Internet de las cosas, por ejemplo. Antes del Internet conectaba computadoras y atrás de las computadoras había personas. Y simplemente se intercambiaban datos. Ahora resulta que puedo conectar cosas al Internet. Conecto entonces mi carro, conecto mi tostador, conecto mi refrigerador, conecto la mesa, conecto el refrigerador para que en un momento dado hasta haga pedidos y me ponga a dieta y me cierre los compartimientos cuando pase de cierto peso. O en un momento dado mi carro para que la gente de servicio esté monitoreando constantemente, haga rutinas correctivas y me diga exactamente cuándo es que tengo que hacer realmente el servicio, etcétera. El Internet de las cosas también es muy importante a nivel de manufactura, porque yo puedo tener combinado con inteligencia artificial a los robots que en un momento dado se controlan todos de manera por la hiperconectividad que existe, pero que además ya toman decisiones por sí mismos y no requieren tanto la supervisión del ser humano.
Claro, en el momento en que todo está conectado en Internet, también aumento mi vulnerabilidad. Nunca había sido tan importante el área de ciberseguridad como lo es ahora. Blockchain, que surge como un mecanismo alternativo de verificación de quién está haciendo transacciones sin tener que depender de entidades verificadoras como las tarjetas de crédito, los bancos o PayPal, por ejemplo, sino que lo hago de una manera federada, más democratizada entre los usuarios. El cómputo en la nube, que toma un valor impresionante, aunque nadie lo entienda. No es que al mandar yo mis datos a la nube o mis aplicaciones a la nube estén más cerca de Dios y estén protegidas, sino más bien es un concepto etéreo de decir, no sé dónde está, no sé, pero no me importa. Es decir, es irrelevante el ya entender o el saber exactamente cómo se está administrando mi dato y quién lo está administrando. Claro, eso tiene sus bemoles, ¿no? Big Data, que es la capacidad que tenemos tan enorme ahora de producir datos cada minuto a través de correos electrónicos, redes sociales, semáforos, cámaras que hay en la calle, herramientas de mensajería, etc. Innovación abierta, que es el cambio cultural en las organizaciones para ya no tener un equipo súper secreto de investigación y desarrollo que tenga la idea de generar una innovación, que trabaja en ello y tiene una meta y la obtiene, sino más bien decir cómo le hago para atraer más talento, cómo me asocio con universidades, con institutos de investigación, con socios de negocio, con los mismos clientes, para atraer pensamiento y conocimiento que yo no tengo en mi organización y que me permita sacar, además del producto que yo tenía en mente, otros productos tangenciales como spin-offs, etcétera, que puedan existir, productos alternativos. La inteligencia colectiva, que es la base de la innovación abierta, donde digo, muchas cabezas piensan más que una, y por lo tanto, si yo en un momento dado me abro al mundo y genero un esquema de crowdsourcing, a lo mejor puedo hacer un proyecto en el que existan colaboraciones más que en dinero, en talento y en especie, con lo que yo sé hacer para ese proyecto. Y claro, ahora de moda la economía colaborativa, que no es otra cosa que una versión moderna del consumer to consumer, cuando hablábamos de comercio electrónico, donde yo pongo plataformas, donde ciudadanos normales se convierten tanto en proveedores como en consumidores de un producto o servicio. Y todo esto lleva, por supuesto, cuando le damos ese toque de bienestar social y de mejorar la vida del ciudadano como centro de toda esta actividad, el concepto de ciudades inteligentes. Entonces llegó el COVID-19, íbamos bien a gusto y el mundo, pues de repente, se cerró. Y cuando digo se cerró es porque, pues se cerró como trabajábamos y de acuerdo a las actividades como las conocíamos, pero tal vez nunca vuelvan a ser iguales. ¿Qué pasa en América Latina con el problema del COVID? De entrada, una desaceleración económica muy grande entre nuestros principales clientes. Entonces, Estados Unidos y China bajan enormemente su aceleración económica y eso hace que en México, en Brasil, que son altamente manufactureros, hay una interrupción muy grande de cadena de suministro, que disminuyan las exportaciones de suministros básicos tanto de Perú como de Chile, que esto produzca la caída mundial de productos básicos y esto afecta también a aquellos que también dependemos de petróleo y gas. El cierre del turismo, a México le dan toda la torre, Perú debe ser un caso muy similar, todos los países del Caribe, de manera notoria porque se cerró absolutamente todo. Y el turismo es tal vez como la quinta industria que más produce para el PIB en México. Para el PIB, perdón. Las medidas de apoyo de los gobiernos son bien diferentes, muy variadas. Me habían dicho, ¿por qué no nos dan los ejemplos de las cosas que se están haciendo bien en México para apoyar a las pymes? Y la verdad es que yo nada más pensé, pero sí, ¿qué estamos haciendo bien ahorita en México? Es una historia muy triste que ya les contaré, pero simplemente así, a modo muy rápido, puedo decir que hace una semana o menos, se extinguieron 109 fideicomisos en el país que apoyaban ProSoft en la parte de la industria de software y de innovación, fondos para empresas, para pymes, una muy buena cantidad de grandes centros de investigación como el CIDE, como el CICESE, como el CIMAT, que prácticamente se quedan sin fondos. Y entonces son un total de 68,000 millones de pesos más o menos serán, si las matemáticas no me están traicionando, unos 3,000 millones de dólares. ¿Qué dices tú? ¿Qué vas a hacer con esos, no? Es triste. Entonces, esto también hace que caigan las remesas de los migrantes mexicanos que envían hacia sus
parientes en México, que además de todo, es una de las grandes contribuyentes también al ingreso de la nación. Y pues hay una contracción económica que se espera que sea en 2020 entre 7 y 8% en países grandes, entre 2 y 4% en países más pequeños. Pero ninguno va a crecer, excepto el caso de Guyana, que tiene un modelo muy especial de petróleo de mares profundos que se cuece aparte. Entonces, ¿qué sube y qué baja? Hay que entender entonces dónde están las oportunidades y dónde están los retos. En que vayan ganando el comercio electrónico, evidentemente, pero aguas porque es un arma de doble filo. En el sentido de que, a ver, sí, los supermercados están vendiendo más comida por pedidos en casa, pero tuvieron una pérdida muy sustancial porque su principal ingreso era el consumidor que iba a la tienda, ¿no? Principalmente comidas preparadas, supermercados en comercio electrónico. También las empresas de mensajería crecieron mucho en el mensaje individual, pero la paquetería empresarial era su fuerte, su gran ingreso, y esa cayó muchísimo, ¿no? Las plataformas de educación a distancia y videoconferencia por razones obvias como Zoom, como Webex, como Google Meet, etcétera. Las plataformas de entretenimiento, fíjense que estaba viendo un reporte muy interesante que decía que la plataforma de Disney en 5 meses consiguió el mismo número de suscriptores que le tomó a Netflix como unos 10 años. Entonces es impresionante cómo aceleró este tipo de cosas porque la gente tenía que hacer algo, ¿no? Por lo mismo, videojuegos, electrónica. ¿Qué cayó estrepitosamente? Turismo, hotelería, aerolíneas, cruceros, todo eso se fue pero rapidito para abajo. El petróleo, todo el negocio de moda, las tiendas de minoristas, el retail, tiendas de departamentos, restaurantes y los productos básicos de agricultura. Entonces, sin embargo, pues las empresas tienen que seguir pagando costos fijos. Las empresas, si dejan de operar, muchos proveedores, y aun cuando pudieran operar, muchos de sus miembros de cadena de suministro, proveedores, distribuidores, no lo están haciendo, lo cual interrumpe o minimiza su capacidad de acción. No hay ingresos o son mínimos y hay una gran necesidad de reserva financiera para no quebrar ante un cierre prolongado. O una necesidad también de que alguien invierta o financie esta capacidad de resistir. Entonces, una lenta recuperación y muchas restricciones para abrir. Entonces, hablamos de la transformación digital. A lo mejor el que más está sobreviviendo es aquel que ya estaba más transformado, es probable. Es algo nuevo. ¿El concepto realmente es un concepto nuevo o es un refrito de lo que ya conocíamos? No hace mucho tiempo, hablábamos de e-commerce, donde incluso se puso súper de moda en los 90s, a principios de los 2000, se creaban maestrías en comercio electrónico y todo el mundo decía que cuáles son los modelos, etcétera, y era la gran revolución. Ahora realmente casi todo el comercio es electrónico en realidad. Hablamos también de e-readiness. E-readiness era un concepto que vamos a ver un poquito adelante, de qué tanto un país estaba preparado para aprovechar las tecnologías de información para promover su desarrollo económico. Y este concepto después se bajó a nivel empresarial para ver qué tanto una organización estaba preparada. Entonces, estábamos hablando de que se determinaban niveles de madurez en términos de preparación para aprovechar las tecnologías. También hablábamos de alineación entre las estrategias de tecnología de información y las estrategias de negocio. Están los grandes modelos, también modelos de madurez de Luhmann, de Henderson y Becker-Traman. Y hablábamos de reingeniería de procesos, ¿no? De los grandes cambios en los modelos en los que se administraba, se hacía la gestión de la organización, ya no hablar de estructuras funcionales, sino más bien hablar de estructuras de procesos y de la automatización y la integración de los mismos a través de sistemas integrales. Cuando viene el problema del año 2000, dicen ya viene el diablo, se va a acabar el mundo, ¿qué vamos a hacer? Todo va a explotar. No explotó nada, pero finalmente sirvió para que todo el mundo integrara sus procesos y que fuera el gran negocio para los que vendían sistemas de ERP. Entonces, hay muchas definiciones de transformación digital. Esta me gusta mucho porque habla de un proceso evolutivo. No es corran todas las gallinas sin cabeza, sino es un proceso evolutivo, tal vez un poco más acelerado o menos, que busca apalancar capacidades digitales y tecnologías. ¿Para qué? Para habilitar modelos de negocio, para habilitar procesos operativos y experiencias de consumidor para crear valor. Entonces, la intención o el objetivo son los modelos de negocio, son los procesos, es crear valor para el consumidor, no son las tecnologías. Entonces, si pensamos en los elementos que debe tener la transformación digital, lo primero es tener claro que existen, en mi gusto, 3 objetivos principales. ¿Cómo le hago para crear valor? ¿Cómo aprovecho la tecnología de información para este fin? ¿Y cómo me preparo para cambiar y para ser ágil estructuralmente? Esto lo tengo que analizar desde 5 dimensiones distintas de la organización. ¿Cuál es mi estrategia digital?
¿qué tal está mi liderazgo y mi cultura para el cambio, mi cultura para la tecnología de información? Que eso luego me lo sacan mucho como un problema muy fuerte de pymes y tienen razón. Es decir, la empresa familiar tradicional que no quiere cambiar. ¿Qué tanto se está digitalizando el mercado? ¿Qué tanto se fortalece la logística? ¿Y qué tanto tengo capacidades dinámicas y capacidades digitales? Esto siempre en un entorno de que la transformación digital es el producto de una innovación continua y que siempre debe existir en todo proceso de innovación una viabilidad financiera. Estos elementos, la doctora Graciela Briviesca y un servidor nos dimos a la tarea de ponerlas en un modelo donde ya describíamos en cada una de estas cajitas que están aquí los elementos que componen o que describen las interacciones entre estos objetivos transformacionales y las dimensiones organizacionales. No nos da tiempo de verlo aquí, pero simplemente la idea es decir, yo puedo medir con base en esos elementos qué tan bien o qué tan malo está haciendo una organización y generar un diagrama de brecha que además me permita crear una ruta de transformación para cada empresa donde diga, tienes que pasar del nivel 1 hacia el 5, entonces vamos paso por paso, del 1 al 2, del 2 al 3. Estas son las actividades que tendrías que realizar para poderlo lograr. Y en el caso específico de las pymes, obviamente vamos a tener pues ciertos tonos de gris o ciertos matices que hay que considerar. 99%, como bien decían al principio, de las empresas en América Latina son MPymes, micros, pequeñas y medianas. Sin embargo, generan el 67% del empleo, lo cual les da una importancia, pero brutal. Su contribución al Producto Interno Bruto oscila entre 20 y 30% en general en los países de América Latina. Y las empresas grandes en América Latina resulta que son 33 veces más productivas que las micro y 6 veces más que las pequeñas. Mientras que si uno compara esta misma tasa con los países pertenecientes a la OECD, solamente son una proporción de 1.3 a 2.4 veces de diferencia. Lo cual quiere decir que además culturalmente o en términos de competitividad, nuestras MPymes están muy por debajo de las europeas o de los países en desarrollo. El 10% exporta, mientras que en Europa lo hace el 40%. Y son muy heterogéneas, eso es lo que hay que entender. Desde la informal que mencionaban, que busca más que nada generar el autoempleo, hasta la innovadora de alto desempeño. Yo puedo tener una empresa de 10 personas, pero una cosa es el carrito sanguchero que le dio la señorita Laura y otra cosa muy distinta es el hablar de una empresa de alta tecnología que inicia con 3 personas en un garage, pero que está haciendo algo muy, muy innovador y que de entrada se lleva un crecimiento potencial muy alto. Entonces, también son fundamentales para la estabilidad social, el empleo y el desarrollo económico. Sin ellas, vaya, aunque uno diga que solamente contribuyen 25% del Producto Interno Bruto, si de la noche a la mañana desaparecen, ¿qué hacemos sin ese 25% del Producto Interno Bruto? Es decir, el país se cae. Por otro lado, ¿quién le da empleo a la gente? Si contribuyen el 67% del empleo, desaparecen, ¿y qué va a hacer el 67%? Entonces, imagínense los efectos en criminalidad, en inseguridad, en hambre, en pobreza extrema, etc. Con políticas adecuadas se puede fomentar su productividad y su competitividad. Políticas que van de muchos tipos, ¿no? Obviamente es muy necesario introducir los ecosistemas empresariales que promuevan la innovación, que promuevan la cooperación y economías de escala. Estos ecosistemas pueden ser desde parques tecnológicos, clusters, los sitios que tienen en Perú, que mi querida amiga Mercedes Inés Carazo, que nos está viendo, que saludo muy cariñosamente, me hizo favor de comentarme y la invitamos a México y dio una presentación muy linda. Sabemos perfectamente que esta es una de las grandes fortalezas en que el Ministerio de Producción de Perú ha apostado y que de cierta manera va evolucionando esa iniciativa hacia nuevas iniciativas y que lo están haciendo bien. Ahora quizás lo que haga falta es hacerlo más intensivamente. Pero que nos quede muy claro, no es lo mismo micro que pequeña y que mediana. Entonces, el tratar de encajar a todas las pymes en una sola cubeta, ya de entrada es un error de perspectiva. Porque no es lo mismo una empresa que tiene 7 empleados que hace producción agrícola a una empresa que tiene 240 empleados que hace producción industrial y quizás diseño tecnológico. Entonces, son escenarios muy distintos que requieren acciones distintas. Entonces, la primera gran sugerencia es hay que dividir el tipo de atención que se da y no tratar de encasillarlas todas en una sola. Es muy importante entender
que si las empresas son hábiles digitalmente, van a contribuir al desarrollo económico del país. Esto hay un montón de estudios que lo indican. Hay uno que es particular del Foro Económico Mundial, que es el Network Readiness Index, que nos habla de qué tanto los países, decía, están preparados para utilizar la tecnología de información en términos gubernamentales, legales, de educación, de mercado, etcétera, para desarrollarse y qué tanto, de hecho, se desarrollan. Si ustedes se fijan en esta gráfica, aquí tenemos el Producto Interno Bruto per cápita y en esta los scores que tienen en el índice. Es clara la curva de colinearidad, de linearidad, está correlacionada. Perú está en medio de la tabla, es el lugar número 77 de 121 economías. Ningún país de América Latina se puede sentir orgulloso, el más avanzado es Chile en el 42. México acaba de hacer un salto milagroso, igual que Argentina y Brasil, porque estaban como en el 80 ya. Subieron, yo no sé cómo le hicieron, pero bueno, eso hay que investigarlo con respecto del índice de 2016 al de 2019. Hago el anuncio, dentro de muy pocos días va a salir el 2020, que va a ser un índice distinto, vamos a ver qué tal pasa. En último lugar, tristemente, nuestros hermanos de Venezuela. En México, por ejemplo, el crecimiento económico siempre estaba alrededor de los 2%. Surge la nueva administración que acaba de entrar a México y solito nuestro querido presidente se encargó, sin pandemia, de llevar a cero el crecimiento económico a final del 2019, en un año. Ahora con pandemia se supone que vamos a bajar al menos a un 6.6% de pérdida. Pero todos los países de América Latina tienen pérdida. Perú está pronosticado en un 3.7% más o menos de crecimiento económico, ¿no? De contracción. Lo cual son escenarios muy preocupantes porque nuestras economías, pues la verdad es que de por sí ya golpeadas, necesitamos tener mucho más alicientes para que haya empleo y para que haya desarrollo. ¿Qué tienen las pymes a favor y qué tienen las pymes en contra para poder competir con base en transformación digital? En base en innovación, En contra, que son familiares y tradicionales en muchos casos, no todas. Y es cierto que cuando siempre se ha hecho así y el negocio lleva ahí muchos años, es muy difícil hacer que cambie el abuelo o que cambie el patriarca. Sin recursos para innovar, porque pues no tienen tanta capacidad de liquidez, ¿no? Pero a favor, que muchas son emprendimientos recientes, son ideas nuevas, ya innovadoras por sí mismas. Si son más pequeñas, son más flexibles. Es más fácil hacer un cambio de una empresa chiquita que de un monstruo de 1,500 empleados. Hay esquemas, además, que permiten ya reducir cosas que antes no eran asequibles para una pyme. Entonces, tener todos los servicios en la nube, bajar el costo total de propiedad, es posible, además de que pueden aprovechar todos los apoyos que existen gubernamentalmente para ellos, ¿no? Como mencionaba también al inicio de la charla. Y son, relativamente sencillas de automatizar porque son menos complejas, ¿no? ¿Cuáles son los mitos de la innovación? Lo que pasa es que la innovación es cara. Lo que pasa es que la tecnología tiene que ser de punta. Lo que pasa es que tiene que ser algo completamente nuevo, disruptivo, exponencial para que realmente pegue. Ninguna de estas es cierta. Las innovaciones pueden ser tan baratas como uno las quiera, dependiendo de su impacto. No todos estamos haciendo innovación sobre energía nuclear, entonces tampoco es tan necesario. La tecnología puede ser una combinación virtuosa de tecnologías que ya existen, las que yo voy a utilizar para modificar un modelo de negocio o para modificar un proceso. ¿Y debe ser algo completamente nuevo? No necesariamente. Existe la innovación incremental que me permite primero mejorar mi modelo operativo y después mi modelo de negocio. Entonces, ¿cuál es nuestra ruta en un momento dado para transformar digitalmente a una pyme? Lo primero es estabilizarla internamente. Yo no puedo hablar de grandes canales digitales, de inteligencia de negocios y de ciencia de datos si mis procesos internos ni siquiera están automatizados. Entonces, hay que definirlos, hay que replantearlos, hay que automatizarlos. Después, integrar mi cadena de valor con aquella de mis socios de negocio, mis grandes socios y mis grandes clientes, ¿no? Y generar sistemas de flujo de trabajo que nos permitan optimizar nuestra relación. Después, inteligencia de mercado. Empiezo a conocer a mi cliente, empiezo a conocer a competidores, hago CRM, hago cierta analítica del negocio para anticiparme, entender qué pasa, por qué pasa
y anticiparme a lo que va a pasar y tomar acciones para prepararme. Luego hago mercadotecnia digital, ya las 4 P's de la mercadotecnia, no nada más la publicidad. Entonces, la plaza por canales digitales, el producto a través de una oferta de valor que esté apoyada en tecnología y tecnología de servicio. El producto, el precio también de acuerdo a la estructura de costos que puedo optimizar con tecnología y la promoción mediante redes sociales, medios digitales y mercadotecnia digital. Después, ya en un nivel más virtuoso, el fortalecimiento de la cadena de valor a través de generación de identidad y de lealtad, personalización masiva de mis productos y servicios. Es decir, por ejemplo, que a cada cliente que me pida unos tenis, esos tenis van a ser distintos en color, en agujeta, en suela, etcétera, que no es tan difícil de hacer con blogs, afiliación y CRM. Son solamente ejemplos, pero evidentemente funcionan. Entonces, la clave de la empresa del futuro es, se tiene que mantener abierta, abierta tanto mentalmente como abierta en innovación, abierta en inteligencia y abierta con socios de negocio. Tiene que aceptar el fracaso. Nosotros tenemos una cultura en América Latina de una vergüenza al fracaso, cuando en realidad lo que tenemos que hacer los verdaderos emprendedores presumen sus fracasos como si fueran cicatrices de guerra. Aprenden de ellas, se levantan y entonces, con base en lo aprendido, hacen un nuevo modelo. Innovar en el modelo de negocio y no solamente en la tecnología, poner una gran prioridad en ser ágil, estar integrados con socios externos y clientes y aprovechar siempre los canales digitales. Cerrando, porque ya se me está pasando como un minuto y no quiero ser impertinente. Las MPYMEs revisten una importancia vital como motor económico del país. Sin ellas, la verdad, nos lleva el tren. Deben construirse políticas que fomenten financiamiento e innovación como ejes de competitividad para las pymes. No nada más financiarlas. Muchas están acostumbradas a que se les subsidie. No, la idea es financiar el cambio, financiar la transformación, hacer las empresas que tengan un valor agregado a través de talento y conocimiento. La transformación digital es gradual, pero no es lo mismo que de la automatización o la digitalización. Automatizar nada más es poner en tecnología lo que ya hago. Transformarme digitalmente es aprovechar la tecnología para hacer las cosas de manera distinta. Es más fácil innovar cuando eres pequeño y deben fomentarse ambientes de innovación abierta e inteligencia colectiva, clústeres, parques, gremios, porque de la conversación surgen las grandes ideas y las grandes colaboraciones. Y es muy necesario construir capacidades dinámicas y capacidades digitales. De esto podemos tener toda una charla de 3 horas también, pero pues no da tiempo, entonces se los dejo que lo busquen en Google. Y sin más, agradezco muchísimo su tiempo y me pongo a disposición de los panelistas y de quien pueda tener cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Excelente presentación. Muchísimas gracias, al contrario. Ahora, permítanme invitar a nuestro primer panelista, José Bustinza, director de APEC y Foros Económicos Especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores. José estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima, máster en Gestión de la Educación en la Universidad de Rackham, Bangkok, Tailandia, diplomático, bachiller y licenciado en Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Academia Diplomática. Miembro de los consejos consultivos de la Asociación PYME Perú Confiep, de la Asociación de Mujeres Empresarias, AMEP, del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, COMPYME, director de APEC y Foros Económicos Especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Representante del Perú ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este, FEALAC. Presidente del capítulo peruano del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico. José, adelante, por favor. Muchas gracias, Manuel. Me abrumas con esa presentación. Después de escucharla, no puedo esperar a escucharme a mí mismo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor Rodríguez Avitia, por su estupenda presentación. Saben, ayer, mientras coordinaba mi participación con el equipo del TDD, Armando Mejía me preguntó si quería sumarle a mis comentarios una presentación. Y le dije que había visto en YouTube un par de eventos en los que participó Guillermo Rodríguez Avitia y que sus presentaciones eran muy buenas.
demasiado buenas, así que no, de ninguna manera me arriesgaría a quedar mal haciendo una presentación en el mismo evento, ¿no? Por ese motivo me quedaré solo con mis comentarios. Ha pasado mucho tiempo en nuestro planeta, desde que hace 2.6 millones de años más o menos, los ancestros de los humanos comenzaron a darle formas afiladas a pequeñas rocas cargadas de silicio para generar lo que quizá fue la primera gran revolución tecnológica, la edad de piedra. Posteriormente vinieron eventos como el dominio del fuego o la invención del lenguaje, que le permitió a los individuos compartir información e incluso transmitirla a otras generaciones. Y mucho más tarde llegará la escritura, que hizo posible almacenar y sistematizar la información y convertirla en conocimiento. Esta tarde se ha hablado de las 4 grandes revoluciones industriales de la edad moderna. Estamos ante la cuarta de esas revoluciones, que es un proceso de cambio muy profundo y que desde el punto de vista de muchos va a alterar radicalmente la forma en que vivimos y hacemos las cosas. Probablemente tanto como hace millones de años lo hizo el control del fuego. Se ha mencionado que este proceso de la cuarta revolución industrial está marcado por avances muy rápidos en campos como la biotecnología, ciencia de los nuevos materiales, no extraídos del suelo, sino desarrollados por la inteligencia humana. También se están desarrollando nuevos métodos de almacenamiento de energía, computación en la nube, computación cuántica, Internet de las cosas, inteligencia artificial, cadenas de bloques, robótica, vehículos autónomos, impresión 3D, cuyo valor, por cierto, pude apreciar en el Design Innovation Hub. Pero lo que tenemos que tener muy claro, creo, es que en el eje de todos estos avances, de esta gran transformación que estamos viviendo, están la Internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones. La Internet es la columna vertebral de esta nueva economía del conocimiento y la transformación que están haciendo con la cuarta revolución industrial. Imaginémonos por un momento un mundo sin Internet. ¿Cómo sería nuestra vida si no existiera la Internet? Pensemos si podría estar ocurriendo todos los cambios que estamos viendo. Si el mundo hubiera podido continuar su marcha de la misma manera en medio de esta feroz pandemia del COVID-19, si no existiera la Internet. Si nosotros mismos podríamos estar conversando esta tarde, noche, como lo estamos haciendo en este momento. El hecho es que la Internet es tan importante para lo que nos pase en el futuro como individuos y como especie, que creo sinceramente que el derecho a una Internet de calidad debería ser agregado a la lista de derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Y creo que hubiera formado parte de este documento si es que quienes lo redactaron allá por 1966 hubieran sabido de la Internet y su potencial para cambiar la vida de las personas. El acceso a una Internet de calidad y el conocimiento y dominio de todas las posibilidades que ella ofrece, le da a los individuos y poblaciones que lo posean la misma ventaja que en un momento tuvieron los individuos y las poblaciones que aprendieron a controlar el fuego y a darle múltiples usos frente a aquellos que ignoraban cómo hacerlo. El gran valor de la Internet se basa, entre otras cosas, en que es el conducto a través del cual puede transmitirse y propagarse rápidamente a lo largo y ancho de nuestro planeta la materia prima esencial de esta economía del conocimiento y la información que estamos empezando a vivir, la data. La data va a ser a este siglo lo que fue el petróleo para el siglo pasado. La data organizada, procesada y contextualizada se convierte en información que tiene un gran valor
para los gobiernos, las empresas y también la academia. Pero más allá de esto, el potencial de la Internet para conectar a las personas, para permitirles realizar actividades cotidianas esenciales como estudiar, trabajar, hacer negocios, recibir atención médica y hasta entretenerse sin moverse físicamente, es enorme. En ese sentido, la Internet es una herramienta poderosa de innovación, sino de participación, inclusión y empoderamiento de la gente. El motivo de esta reflexión, en la que me he permitido retroceder ligeramente en el tiempo, es subrayar la importancia y urgencia que tiene llevar Internet de calidad a la gente, ponerla en el terreno. Y para ello necesitamos la infraestructura que permita que la Internet de calidad llegue hasta el último rincón de nuestro territorio. Esta es una tarea que debe liderar el Estado y que no puede esperar, que debe ser emancipada del ritmo burocrático al que estamos acostumbrados. Porque si algo nos ha mostrado la crisis ocasionada por la pandemia, es que si no actuamos rápido, la brecha con aquellos que sí lo hagan será cada vez más grande y difícil de cerrar. Y no nos equivoquemos, porque esta nueva brecha será mucho más determinante que las anteriores brechas de desarrollo, pues creará dos tipos diferentes de civilizaciones humanas en sus orillas opuestas. Las tecnologías no tienen un valor económico intrínseco. Su valor económico depende de la utilidad que tengan para las personas, de cómo éstas pueden utilizarlas en sus actividades diarias y beneficiarse de ellas. Tan temprano como 1969, Peter Drucker hablaba del advenimiento de una economía intensiva en conocimiento y de que el conocimiento se convertiría en el factor clave de la fortaleza económica internacional de los países. En 1997, Thomas Stuart publicó la obra Capital Intelectual, que estoy seguro muchos de ustedes han leído, en la que afirma que la era de la información le otorga un premium al trabajo intelectual, haciendo en consecuencia imperativo el pleno desarrollo y la adecuada organización de nuestro poder intelectual colectivo. Y en la ventaja competitiva de las naciones, Michael Porter afirma que es un hecho de la economía moderna que las naciones eligen la prosperidad si ellas mejoran el nivel de las capacidades de todos sus ciudadanos, y eligen la pobreza si las habilidades y los conocimientos están reservados solo para unos pocos. Esto, creo, quiere decir que la economía del conocimiento y la información es un proceso de masas, no es un proceso de élites. Es un proceso en el que se necesita que todos los ciudadanos, todos, tengan la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades y habilidades personales. Ello nos lleva a que la transformación digital de cualquier país, incluyendo el Perú, tiene que involucrar a la mayoría. No puede avanzar si se queda en pequeños grupos. Y en el Perú, como en el resto de América Latina, como bien lo ha explicado el profesor, la mayoría de la población se aglutina en torno al pequeño emprendimiento. Los micro y pequeños emprendimientos, pero sobre todo los microemprendimientos en el Perú, son la herramienta mediante la cual la mayoría de la población peruana genera riqueza y trabajo. No podemos avanzar en la transformación digital de la economía peruana sin la participación de los más pequeños agentes económicos. ¿Cómo los involucramos? Bajando al llano, conociendo su realidad, entendiéndola, conversando con ellos, diseñando juntos las herramientas que necesitan para hacer frente a las limitaciones que tienen para crecer, para innovar, para conectarse con diferentes mercados. Ayer, durante un evento sobre emprendimiento social en el Perú, comenté que es clave para el futuro de nuestra economía un cambio cualitativo en la relación entre el Estado y el pequeño agente económico.
no se va a resolver, no se puede resolver los problemas que afrontan día a día los micro y pequeños emprendedores si no se les convoca, si no se les escucha y se toma en cuenta sus opiniones a la hora de formular, ejecutar y evaluar las políticas y regulaciones que están dirigidas a ellos. No se puede pretender atender sus necesidades llegando a ellos con paquetes, programas o fondos preelaborados por funcionarios o consultores que pueden ser muy calificados, pero que quizá no los conocen y comprenden y la realidad en la que ellos tienen que trabajar. Yo viví, profesor, en México durante 6 años y estudié ahí mi secundaria y preparatoria. Y sobrevivió. Y algo que siempre disfruté fue el carácter dicharachero del pueblo mexicano. Ustedes tienen un dicho que a mí me parece notable. No le pido a Dios que me dé, sino que me ponga en donde hay. Que no significa otra cosa que no necesito que me regales nada, solo que me des la oportunidad para conseguirlo por mis propios medios. Me precio de conocer y tener buenos amigos en el mundo de la micro y pequeña empresa peruana. Y nunca, jamás, ni una sola vez, les he escuchado pedir otra cosa que no sea lo necesario para trabajar en condiciones de equidad. El emprendedor y la emprendedora peruanos no quieren regalos. Es más, no le gustan los regalos. Son personas demasiado orgullosas para recibir algo gratis. Tienen metido muy adentro la mística del trabajo. Desde el Estado tenemos que ser conscientes de esto y hacer un esfuerzo serio para crear un ambiente de negocios interno que sea más favorable, que sea menos hostil al pequeño agente económico. Crear un ecosistema que fomente la innovación, la sustentabilidad y la responsabilidad con el entorno social y natural en el cual se actúa. Esto no se logra con declaraciones, mandatos imperativos o prohibiciones, sino abordando una a una las trabas que impiden su desarrollo. No olvidemos que al hablar de los micro, pequeños y medianos emprendimientos, estamos hablando del corazón cuyos latidos mantienen en circulación la sangre de nuestra economía, como bien lo ha dicho el profesor. Otra vez, profesor Rodríguez Avitia, muchísimas gracias por su presentación y mi felicitación realmente a ISAN y a la Universidad Nacional de Ingeniería por liderar este esfuerzo, este gran esfuerzo del Perú por marchar con pie firme hacia la cuarta revolución industrial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. A continuación, invito a Guillermo Pacheco, gerente general de Novatronic y miembro del TDD, a hacer uso de la palabra. Guillermo es ingeniero electrónico de la UNI, tiene un MBA por la Universidad del Pacífico y es doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en las universidades de Harvard, MIT y Dartmouth. Es socio fundador, director y gerente general de Novatronic. Ha sido fundador y presidente de la Asociación Peruana de Empresas Productoras de Software, APESoft, director del proyecto de apoyo a la competitividad de la industria de software y miembro del Consejo Consultivo Nacional de Informática, CECONI, de la PCM. Actualmente es presidente de la Plataforma Tecnológica Peruana y mentor en la incubadora Startup Uni. Adelante, Guillermo. Gracias, Manuel. Primero que nada quiero felicitar a Guillermo por la magnífica exposición que ha hecho y a José también por que en unos minutos creo que nos ha hecho un barrido muy completo del tema. Así que a mí me han dejado muy poco para presentar y comentar. De todos modos, permíteme compartir mi pantalla porque quiero presentar unas cuantas láminas. Es complicado la verdad,
Este tema es muy amplio, tratar de tocarlo en tan pocos minutos es muy complicado. Entonces lo que quise es traer un ejemplo de nuestra realidad, ¿no? Y entonces, a pesar de que yo me he especializado mucho en lo que es sistemas de pago, ¿no? Y he querido traer más bien un tema que todos conocemos, que es el tema del emporio comercial de Gamarra. Entonces, voy a tratar de hacerlo muy rapidito porque el tema es más bien que llamar a reflexión, ¿no? Antes de la cuarentena, Gamarra facturaba alrededor de 30 millones de soles por día. Se estima que al inicio del presente año habían aproximadamente 50.000 MIPES, de las cuales 95% son microempresas. Microempresas en nuestro país son empresas que menos de 10 trabajadores y que llegan a facturar unos 500.000 soles al año. Alrededor del 20% de estas empresas son informales. Pese a lo que uno pudiera creer a primera vista, muchos de los que trabajan en el emporio tienen RUC y facturan. Pero ¿qué pasó con la cuarentena? Si ustedes vieron la lámina anterior, se veía un Gamarra bollante lleno de mucha gente, pero miren lo que pasó. Teníamos un Gamarra completamente cerrado, que ha ocasionado que de las 50.000 MIPES se estima que unas 20.000 hayan quebrado y que no han tenido beneficios como los de Reactiva, que ustedes saben en el país ha generado mucha polémica y hay cuestionamientos que han ido a las empresas más grandes más que a las MIPES y menos aún a las microempresas, ¿no? Entonces, el e-commerce en este contexto, para estas empresas, estas unidades productivas, se volvió una necesidad de supervivencia. Alrededor del mes de junio empiezan a aparecer varias páginas para la venta de productos de Gamarra. Muchos de ellos eran páginas de venta muy, digamos, tradicionales, y algunas de ellas ya eran marketplace, es decir, permitían que muchos pudieran entrar a ofrecer sus productos. Sin embargo, uno de los cuestionamientos que se han tenido por parte de las empresas de Gamarra era de que estas páginas nacieron pero sin posibilidad de pago. Ahora ya se les ha incorporado. Muchas de ellas referenciaban a teléfonos de WhatsApp. O sea, uno entraba a la página, podía ver algo que le gustaba y cuando decía quiero comprar, lo mandaban a un WhatsApp para que ya negocien con el vendedor directamente. Los comerciantes no se afiliaban porque sucedió de que descubrieron muy pronto de que a ellos les era más sencillo generar una página para su tienda en Facebook y de ahí redireccionarlos a WhatsApp. Y entonces no veían un valor agregado en estas páginas que se crearon. Entonces abajo pueden ver una muestra aquí de una de las páginas de Facebook, de las muchas que hay. Si ustedes entran y buscan, van a encontrar, pongan Gamarra y se van a asombrar la cantidad de páginas que les salen. Entonces, ¿por qué no creció esta solución? ¿Por qué no, a pesar de que es necesaria, las empresas tienen la necesidad de la supervivencia, ¿por qué no está creciendo? Como les comentaba, algunos solo se han convertido en páginas de exhibición y los pagos se realizan contra entrega. Acá les pongo un ejemplo. Yo agarré y entré en una de las páginas y dije, voy a comprar algo. Cogí una mascarilla, creo, o algo así. Y luego, a la hora de pagar, me dice, se paga contra reembolso. ¿Y qué dice acá? Pago en efectivo en el momento de la entrega. Entonces, esto, ¿por qué? ¿Por qué se da? Porque hay mucha percepción, tanto de compradores como de vendedores, de inseguridad. Que ya se ha tocado, Guillermo lo tocó muy bien, que es necesario, es uno de los componentes importantísimos, es la seguridad.
los ciberdelitos, las estafas y sobre todo los incumplimientos. La pandemia como país nos agarró desprevenidos. Hasta las instituciones más grandes han tenido problemas de despacho. Uno entraba y compraba en las páginas web, no voy a decir los nombres, de las casas conocidas porque han salido los reclamos en todos los medios, pero que 2 meses y hasta 3 meses después no le llegaban a las personas los productos. Es más, cuando se reactivó el delivery, las personas compraban y les llegaba sus productos que recién habían comprado el día anterior, pero no les llegaban los que habían comprado hace 3 meses. Entonces, también existe un tema de cultura, ¿no? Que aún en el Perú, como el emporio comercial, mucho es de prendas de vestir, los clientes aún desean probarse las prendas. No estamos en una sociedad tan estandarizada en cuanto a las medidas de las ropas. Y existe esa cultura, ¿no? Entonces, por otro lado, paralelamente, voy a tocar el tema en este caso de Alibaba, porque existen 2 grandes marketplaces que están construidos en realidad bajo el modelo de plataforma, que en el mundo, en los cuales ellos, más bien, con la pandemia, sus ventas se han multiplicado. El caso de Alibaba, lo he tomado porque, digamos, China, al igual que nosotros, tiene un gran componente de MIPES y microempresas. Entonces, sin embargo, el caso de Alibaba, miren, los tamaños de repente van a ser monstruosos comparados a los tamaños que pueden tener las empresas de e-commerce en el país. Pero eso es porque, bueno, ustedes saben que China, la cantidad de pobladores que tiene es muy grande. Sin embargo, eso no invalida el modelo. Alibaba llega a 100 millones de usuarios y está registrado en 190 países. En el mundo hay 194 países, o sea que aún le falta 4 países por conquistar, pero ella llega a 190. Su plataforma tiene 39 categorías de industrias y 5.900 categorías de producto. Si llega a 600 millones de consumidores en China únicamente, imagínense, aparte de los 100 millones de usuarios registrados fuera de China, y factura más de 35.000 millones de euros al año. Emplea más de 100.000 personas en los 5 continentes en los que está presente. ¿Y qué cosa ha hecho Alibaba para poder tener este volumen de ventas y poderlo hacer bien? En el año 99 se crea Alibaba. Miren, en el 99 son más de 20 años de ventaja que nos llevan. Pero ahora, como todo al principio fue muy lento, cuando el creador de Alibaba lo hace en el 99, que primero crea un modelo de negocio a negocio. ¿Por qué? Porque de repente en ese momento le vio que era muy más sencillo hacer una plataforma en las cuales las empresas puedan entre ellas, proveedores y mayoristas sobre todo, él atacó el segmento mayorista y le fue muy bien. Después de eso ha ido creando otras plataformas, pero de las más importantes, y de repente que nosotros podríamos conocer, es Taobao, es equivalente al eBay de Estados Unidos. Y luego el Tmall Global es lo más parecido, bueno, es lo que nosotros, creo que muchos de nosotros alguna vez hemos consumido en Amazon. Es una plataforma de negocio al cliente. Y así, en realidad, hay una gran cantidad de plataformas que ustedes las pueden ver acá arriba en esta gráfica. Yo he querido mostrar únicamente algunas como para que podamos darnos una idea de lo que representa Alibaba en el continente asiático. Y aquí he puesto en azul algo bien interesante, porque cuando empiezan a crear estas plataformas,
caen en la necesidad, por ejemplo, de que la logística, que es una parte importantísima de estos sistemas, no había empresas importantes en China. Entonces crean una plataforma para que eso se integre al ecosistema y le dé valor. Igualmente, crean una unidad financiera y para pagos. Es decir, comienzan a trabajar en forma de ecosistema y no de empresa individual. Los actores claves del ecosistema de Alibaba. Haciendo un paralelo con el caso de Gamarra, por ejemplo, hemos visto que una de las quejas de las empresas es que no estaban incorporados los sistemas de pago al inicio. Y hemos visto que todavía se paga al contado porque somos un país en el cual los niveles de bancarización son del 40% y muchas de las personas no tienen una cuenta. Felizmente el gobierno está tomando acción ahí y ya se está creando la cuenta DNI en el cual todos los peruanos vamos a poder tener una cuenta, digamos, para poder interactuar en este nuevo mundo. Pero lo interesante es de que que se crea un ecosistema especial para que participe de este éxito. Entonces, se paga a veces utilizando códigos QR, como ya se habrán visto en muchos videos o películas, pero igualmente crea toda una plataforma logística en la cual dice, oye, las empresas individuales no van a tener la fuerza ni el tamaño necesario para poder hacer que las entregas sean en 72 horas, como está ahora, y están apuntando a que sea 24 horas, en eso Amazon le lleva bastante ventaja. Pero ellos identificaron que las empresas individualmente no lo iban a poder hacer. Entonces se creó un ecosistema que, bueno, es medio impronunciable, Caimiao. Imagínense en chino, la verdad que no es difícil de leer, pero se creó un ecosistema en el cual, ustedes pueden ver acá abajo, existen grandes almacenes en el cual todas las microempresas ponen su mercadería. Y está centralizado, eso es distribuido a nivel nacional e internacional, hasta con flotas de aviones propios. La transformación digital en el emporio, entonces, tiene que darse. Creo que se ha dado un primer paso de publicar las páginas web para la venta. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿es eso transformación digital? En lo largo de las exposiciones se ha visto de que las MIPES y sobre todo las microempresas no tienen la capacidad financiera para ellos por sí solos transformarse. Por el otro lado, no hay el concepto de ecosistema, y si bien, por ejemplo, una de las páginas ha sido creada por la Asociación de Comerciantes de Gamarra, no lo han hecho utilizando las buenas prácticas de las plataformas. Las plataformas es un término que se ha acuñado para identificar los modelos de negocio. Creo que el más conocido que nosotros siempre vemos y utilizamos hasta antes de la cuarentena era Uber. Uber es una plataforma. Las plataformas son soluciones tecnológicas en las cuales concurren actores. Los usuarios, en el caso de Uber, somos los que necesitamos transportarnos, y por otro lado también concurren los que ofertan sus servicios con los carros, los autos. Entonces, el que gestiona la plataforma en realidad no tiene autos, sin embargo brinda un servicio de taxis, ¿no? Él no es propietario de los carros, no tiene choferes. Igual existen modelos conocidos como el de Airbnb, que es
uno puede conseguir un alojamiento, pero Airbnb por sí solo no tiene ningún hospedaje, no tiene ningún hotel, no tiene ningún departamento para ofrecer. Entonces, ¿pero qué? Ha creado el ecosistema, y el ecosistema va de que hay una solución que está bien construida, con ciertas reglas básicas, porque tienen que haber reglas como, por ejemplo, la curación y los filtros que regulan quiénes deben ingresar y quiénes deben salir de la plataforma. Acá nos pasó cuando algunos, al inicio del uso de estas soluciones, habían choferes que asaltaban a los que requerían los servicios. Entonces, ¿por qué? Porque no se había hecho filtros adecuados. Y entonces hay procedimientos, hay métodos, estas plataformas utilizan la tecnología, pero no utilizan la tecnología únicamente para intermediar, sino utilizan, por ejemplo, esta plataforma de Gamarra, que se tiene que hacer trazabilidad. Es una oportunidad para blockchain. Se tiene que hacer pagos electrónicos. También, de repente puede ser con blockchain, es más, podría ser el Inca Coin, Bitcoin, pero creo que hay algo más atrás de eso. Incluso, ¿por qué? Porque se puede utilizar Big Data, Analytics, inteligencia artificial. ¿Ustedes se imaginan lo rico que puede ser la información que se puede tener cuando tengamos una plataforma bien construida en el que estén interactuando siquiera la mitad, hablemos de las 25.000 empresas, estén registrando ahí todos los movimientos, y que cuando una empresa nueva vaya a registrarse y le salga los clientes segmentados por tipo de preferencias, medidas de ropa que compran, colores, sería algo riquísimo. O sea, las empresas van a querer ingresar ahí porque van a tener toda una gama de información que por sí solas no podrían. Eso es una plataforma, crear el efecto de red, aprovechar el ecosistema, integrarlo, tener esos registros para que estas microempresas que por sí solas quieren ir a gestionar un crédito al banco, y el banco no se los ofrece porque no tiene información de ellas, pero la plataforma de Gamarra podría tener su historia de los últimos 2 años y decir, esta persona me compra siempre recurrentemente y paga, y todos sus pedidos ha cumplido. Así como cuando uno compra en Amazon y dice, va a un establecimiento y le sale, aquí está calificado 50.000 veces y 99% de las veces han sido 5 estrellas, el otro ha sido 4 estrellas. Entonces uno compra confiado. Imagínense para las instituciones financieras que se hagan un convenio con Gamarra y le digan, oye, mira, acá yo tengo toda una base de datos, de historial, de empresas que son cumplidoras. Se podría financiar fácilmente a estas empresas. Es decir, eso es lo rico de tener una plataforma, de construir un ecosistema, de utilizar la tecnología digital para poder reinventar a estas empresas. Y en el caso de Gamarra, por ejemplo, uno de los temas es el diseño digital. Algunas de las instituciones de Gamarra ya están usando diseño digital, pero debería haber, es más, deberían tener un laboratorio en Gamarra donde todos se acerquen a hacer diseño digital. En el país ya se hace diseño, y por ejemplo aquí les he traído el caso de Alpacol. Son temas de fabricación digital en las impresoras 3D. A mí pues se me ocurre, hay un sueño siempre, ¿no? Que en algunos años nosotros pudiéramos sintetizar bien la fibra de alpaca, cosa que está trabajando Alpacol, que ha hecho su fieltro mejorado de alpaca, que incluso tiene hilos de cobre. Ustedes saben que el cobre tiene propiedades para prevenir bacterias, hongos y otras propiedades benéficas para la salud, que introducir filtros que puedan ser utilizados para que
las empresas aquí hagan sus diseños y estos puedan ser impresos en cualquier parte del mundo y ellos puedan tener su vestido de alpaca. Sí, nosotros creo que como país tenemos un gran reto, que ya lo han comentado también mis antecesores. Tenemos un gran reto de hacer la transformación digital de nuestras empresas, pero tenemos que empezar ya y tenemos que hacerlo bien. Tenemos que soñar mucho, pero empezar en pequeño. Hay que soñar muy alto y empezar en pequeño. Pero el mensaje que les dejo es, como lo han comentado también, esto es un reto y es una tremenda oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, entiendo que nuestro viceministro Wilson Fallen está con un compromiso y tiene que retirarse. Así es que lo invito a unas palabras y agradeciéndole mucho su presencia. Sí, gracias por la comprensión de todos, por esta reunión que tengo pendiente, pero me queda mencionar que las exposiciones y los comentarios que he escuchado han sido sumamente relevantes e importantes también para poder alinear los esfuerzos que el Ejecutivo pudiera implementar, sobre todo en la malla empresarial más vulnerable que consideramos nosotros, la micro y pequeña empresa. Y como mencioné en el comentario anterior, el objetivo en sobremanera para nosotros es la búsqueda de la competitividad y productividad en ellas, ¿no? Y felicito pues a todos los expositores, seguramente van a continuar con las brillantes exposiciones. Y igual no me voy a quedar con las ganas, voy a ver si puedo obtener los videos que corresponden para tomar conocimiento de toda esa interesante información. Muchas gracias. Cuente con eso. Muchísimas gracias y apreciamos mucho su participación. Ok. Bueno, ya hemos recibido muchas preguntas muy interesantes, así es que procederé a plantearlas a nuestros expositores y panelistas, por favor. Guillermo Rodríguez, permíteme, por favor, compartir una. ¿Cómo y a través de cuáles incentivos les serviría a las pymes durante esta pandemia para subirse al carro de la tecnología? Sobre todo si puedes referenciarnos algo de esto en México, en Latinoamérica o en algunos otros países de las que sabes. Claro, una cosa es hablar durante la pandemia, que ya es un aspecto temporal finalmente de supervivencia, ¿no? Y otra diferente es hablar de buscar la transformación digital ya como un aspecto permanente de la organización, que además le permita ser mucho más resiliente ante una nueva situación similar, ¿no? Sea por pandemia, por huracán, por lo que quieran y manden. Yo creo que en términos de supervivencia, lo primero es financiamiento, evidentemente, ¿no? Es decir, a lo mejor algún tipo de incentivo fiscal, algo que me permita lograr dos cosas, seguir operando y no tener que despedir empleados. En México, por ejemplo, se dieron algunos incentivos, se negaron a dar incentivos fiscales, cosa que pareció un tanto extraña, porque la política es no va a ayudar a la empresa, va a ayudar a la persona. Sin embargo, sí se dieron incentivos monetarios a las empresas a condición de no despedir empleados, por ejemplo, ¿no? Entonces, te voy a apoyar para que no tengas toda la carga de la nómina sobre ti. Y además, bueno, de ciertas maneras hay ciertos financiamientos que sí permitían quizás cantidades no suficientes, pero sí significativas de seguir adelante. Ahora, eso es nada más para sobrevivir. Porque decir que nos vamos a transformar digitalmente en 6 meses es una falacia. Pero sí hay otro tipo de iniciativas que se están dando en muchos lugares. Por ejemplo, en España se crearon 27 centros, no recuerdo exactamente el nombre, pero son centros que lo que buscan es apoyar a las pymes para transformarse digitalmente, específicamente, con metodología específica. No es que hayan empezado los centros de cero, sino que identificaron instituciones y organismos que eran conducentes o que tenían un perfil apropiado
para convertirse en un centro de apoyo a la transformación digital de las pymes. Entonces, puede ser, por ejemplo, el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, o puede ser alguna organización, alguna asociación, etcétera, que no era necesariamente una organización gubernamental, pero que sí recibe un financiamiento gubernamental para hacerlo y una metodología. Y entonces ahí ellos a lo que se prestan es precisamente analizar cada caso de cada empresa que se acerque con ellos y hacen un plan de transformación digital. Claro, ¿cómo funciona? Es muy pronto para decirlo, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Evidentemente, lo primero es, sí, también en términos de supervivencia, casos como lo que hicieron, el caso tan ilustrativo que nos explicaba mi tocayo, de Gamarra, ahí están tratando de hacer una situación de digitalización emergente, ¿no? Sin embargo, no es transformación digital, es decir, lo que están haciendo simplemente es abrir un canal que sustituya al que tenía. Si realmente se hubieran puesto las pilas y hubieran generado el canal digital desde antes, ya hubieran podido acostumbrar a un cierto segmento de su mercado a que es viable y que es seguro hacer la compra a través de la plataforma. De tal suerte que cuando llegara el problema, la gente simplemente se mudaba de una a la otra. Sin embargo, tiene muchos bemoles. Claro está, en México los grandes almacenes tuvieron una serie de retrasos en entregas. ¿Por qué? Por un exceso de la demanda a las transportadoras, a las compañías de mensajería. Estaban saturadas, no se daban abasto porque todo el mundo estaba pidiendo a través de... Pero ¿quién pedía? El que estaba acostumbrado. Por ejemplo, en almacenes ya un poquito más de mayor estrato, como podría ser un Falabella, por ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, vas a hacer la compra online. ¿Por qué? Porque le confías, porque conoces a la marca, porque conoces al almacén, etcétera. En cambio, cuando hablas de muchos muy segmentados, donde le dejas la autoridad y la seriedad a cada una de las empresas en vez de al conglomerado, ahí es donde tienes el problema, ¿no? Entonces, sí, definitivamente una tristeza que no se hayan querido sumar, pero ese es el tipo de acciones, ¿no? Entre muchas que se pueden hablar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nada, al contrario. Muchísimas gracias. José, permíteme pedirte el apoyo en esta pregunta. En la pandemia, donde más del 50% de pymes está con alto riesgo de cerrar, ¿qué esfuerzo de transformación digital debería de priorizar? Bueno, yo no soy un experto en transformación digital, lo confieso, ¿no? Y por eso mismo creo que lo que tenemos que hacer es poner en el mismo lugar a expertos como Guillermo Rodríguez y a los agentes económicos involucrados para conversar, para ver cuáles son precisamente las necesidades, cuáles son los desafíos que ellos enfrentan, ¿no? Repito, nosotros no podemos, como funcionarios públicos, llegar con recetas ya hechas, ¿no? Para tratar de solucionar los problemas, los cuellos de botella que tiene nuestra economía. Tenemos que conversar con los agentes económicos y preguntarles, bueno, ¿cuáles son los problemas que tienen, ¿no? Yo sí pienso, y lo vuelvo a repetir, que hay dos cosas que son esenciales y lamentablemente son dos cosas que no se resuelven de un momento para otro. El primero, como ya dije, es el tema de la infraestructura, ¿no? Tenemos que hacer un gran esfuerzo, el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo junto con las empresas de telecomunicaciones para llevar Internet de calidad a todos los rincones de nuestro país. Y eso significa llevar banda ancha, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo todos los días, o prácticamente todos los días, reuniones con Malasia, Singapur, China, y es realmente extraño para mí como peruano el poder comunicarme mucho más fácilmente con alguien en Malasia y trabajar con alguien en Malasia que hacerlo con alguien en Moyobamba, ¿no? Creo que en este tiempo que estamos viviendo, con todas las tecnologías disponibles, esto es algo inaceptable, ¿no? Es algo que definitivamente tenemos que cambiar. Y lo segundo, que también es importante, es la capacitación, porque no basta poner la tecnología en el terreno, no basta poner la tecnología al alcance, a disposición de los ciudadanos, sino enseñarle a los ciudadanos cómo utilizarla.
cómo adaptarla y utilizarla en sus actividades diarias, ¿no? Especialmente en sus actividades económicas. Esas son dos cosas indispensables, ¿no? Hay muchas cosas más, ¿no? APEC tiene un documento muy interesante que es la hoja de ruta de Internet y Economía Digital, que fue aprobada en 2017, donde se habla de 11 áreas en las cuales cualquier economía que quiere ingresar con éxito en este nuevo mundo de la economía digital debería trabajar y debería poner mucho énfasis. Yo creo que estos dos aspectos son fundamentales, ¿no? No es posible que, por ejemplo, un comerciante de las Malvinas, como a mí me han contado personalmente, quiera integrarse al sistema de boletas y facturas electrónicas de la SUNAT, por decirlo, y no puedan hacerlo porque la página web de la SUNAT se cae a cada rato, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que resolverlas. No vamos a poder avanzar si no, primero, hacemos un esfuerzo serio para digitalizar el Estado. El Estado tiene que poner el ejemplo, ¿no? Todos nuestros procesos tienen que ser digitalizados y tienen que ser procesos no solamente digitalizados, sino que sean amigables para la gente, ¿no? Y yo mismo, como funcionario público, por ejemplo, cada cierto tiempo tengo que llenar mis declaraciones juradas de ingresos. Es muy complicado, ¿no? Y eso que yo tengo cierto nivel de estudios. Entonces, tú no puedes exigirle a la población que haga frente a este tipo de exigencias del Estado si el Estado no hace un esfuerzo por poner y por adaptar los mecanismos y las herramientas que se supone están a disposición de la población a las necesidades que ellos tienen, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por ahí. Lamento no poder dar una fórmula mágica. Yo creo que no existe. De repente otros expertos puedan darla, ¿no? Pero tenemos que hacer una tarea y esa tarea nos va a tomar tiempo. Pero tenemos que empezarla ya. Tenemos que iniciar esa tarea ya. Tenemos que hacerlo juntos. No puede hacerlo el Estado solo. Tiene que hacerlo el Estado con el concurso de los agentes económicos y con el concurso de la academia, porque ustedes son los que crean el conocimiento. Ustedes son los que pueden adaptar el conocimiento precisamente a las necesidades económicas del país, ¿no? Entonces, si no actuamos todos juntos, va a ser muy difícil que podamos avanzar en este camino. Muchas gracias, José, muy claro. Guillermo Pacheco, ayúdame con esta preguntita. Para una microempresa, que es el gran grueso del tejido empresarial, ¿cómo sugieres, microempresa, cómo sugieres que pueda dar los primeros pasos hacia la transformación digital? Digamos, la microempresa al final es una célula que también está compuesta de, digamos, comunidad productiva. Tiene sus procesos. Entonces, yo creo que lo primero es de que, en este caso, el empresario, el microempresario, tiene que estar convencido de que si no se sube a la transformación digital, va a llegar la ola y los va a desaparecer, se los va a llevar. Si no está al tanto, él, menos sus seguidores. Yo creo que es el primer paso importante. Si ellos están convencidos, como cualquier gerente, como cualquier director de empresa, va a impulsar que la organización poco a poco haga de repente sus primeros pasos hacia automatización, otros hacia digitalización, y de ahí pensar en la transformación digital. En algunos otros casos, depende del tipo de negocio y del tipo de empresa, quizás es más fácil hacer un salto directo a la transformación digital, pero todo va a empezar desde que el directivo, la cabeza de la organización, esté convencido de que es algo necesario. Y eso también se replica, creo, a nivel de país. Nosotros necesitamos que nuestros más altos dirigentes tengan conocimiento de lo que es tecnología digital y de que la transformación digital es necesaria para que podamos tener un Perú
fuerte en el futuro. Muchísimas gracias, Guillermo. Ujú. Guillermo Rodríguez, nuestro expositor estrella. Este, Una pregunta muy cortita, pero creo que es bien importante. ¿Cómo construir colaboración real entre pymes? de hecho, qué buena pregunta. Y es, yo creo que uno de los factores clave. Si nosotros, hace rato mencionaban del hecho de que una empresa por sí misma no tiene la capacidad de moverse digitalmente hacia en todos los puntos, en todos los rubros, y no tiene el conocimiento, no tiene el dinero para poder invertir en todo lo que necesita hacer. A pesar de que ya existen muchísimos esquemas de tecnología como servicio en todos los sentidos de la nube, que hace mucho más barato para la empresa. A ver, se pueden generar agrupamientos empresariales, por supuesto, tanto verticales como horizontales. Cuando hablo de verticales me refiero a integrar empresas que están dentro de la misma cadena de suministro de una industria. Entonces, por ejemplo, decir todos los de la automotriz o todos los que están en producción de alimentos, las empresas químicas, las empresas de conservadores y las empresas de productoras de carne, etcétera. O, vaya, que son complementarios dentro de lo mismo, o que, por ejemplo, en el turismo estoy hablando de hoteles, de aerolíneas, arrendadoras de autos, proveedoras de tours, cosas por el estilo. Es decir, servicios complementarios, esos son los horizontales, y servicios de la misma industria son los verticales. ¿Con qué fin? Si todos nosotros producimos tornillos, bueno, o producimos, digamos, cuadros decorativos para hoteles, pero son artesanales. Somos una pyme chiquita que hace cuadros artesanales, nuestro valor agregado es que es hecho a mano y es bonito. Entonces, pero yo no puedo producir suficientes para los 300 o 600 cuartos que tiene un hotel. Entonces, ¿qué hago? Me asocio con otros productores artesanales y genero un clúster de tal suerte que parezca que somos una sola empresa, que me permita atender pedidos grandes, que me permita aumentar mi poder de negociación y no estar a merced del gran consumidor, y también que me permita generar economías de escala en la compra de insumos, generar economía de escala en el procesamiento de pagos o en el transporte del producto. Entonces, juntos somos mucho más grandes que solitos, ¿no? Pero sí tiene que existir un organismo de gobernanza que permita llevar esa relación. Solamente juntarnos en una cooperativa va a ser un desastre, porque entonces cada quien va a querer jalar agua para su molino, es cultural. Pero finalmente, si existe una estructura muy clara de colaboración, es fantástico. Y eso no es excepción en la transformación digital. Es decir, podemos integrar los procesos entre nosotros para vertical, horizontalmente, y además tener repartidos los costos de los servicios digitales y la generación de capacidades dinámicas. Entonces, en ese sentido, pero sí tiene que haber como un organismo que colabore en generar esa coordinación. Mencionaba mi tocayo hablar de las plataformas. Sí, a veces son las plataformas. A veces la plataforma es solamente un mecanismo dentro del organismo coordinador, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Simplemente se puede empezar por los propios gremios que ya existen, de todos los de la industria del calzado, todos los de la industria no sé, del caucho, etcétera, dependiendo de cuál es su especialidad o de cuáles son sus servicios complementarios. Muchísimas gracias, Guillermo. José, como sabemos, en el ámbito de las micro y pequeñas empresas, tenemos el tema de la informalidad, ¿no? Es un tema importante en este aspecto, digamos. Con el objetivo de reducir la informalidad, ¿cómo tuvieras un poco la libertad, cómo incentivarías la formalidad? Sí, bueno, yo no sé si lo que voy a decir es políticamente correcto. Apagamos las Mira, grabadoras. lo que ocurre desde mi humilde punto de vista es que, primero, la formalidad o la informalidad es una decisión económica. La informalidad o la formalidad no es una decisión que el empresario toma por capricho, ¿no? Sino que es una decisión que la toma después de una cuidadosa evaluación de costo-beneficio, incluso el más pequeño empresario, ¿no? El punto es, te digo, y yo he vivido, gracias a la función pública que he tenido el honor de desempeñar,
en países de Europa, Asia, América. Y lo que te puedo decir es que en el Perú tenemos uno de los ecosistemas institucionales y regulatorios más hostiles al pequeño emprendedor, ¿no? Al pequeño agente económico. Tenemos una formalidad que es poco transparente, que es compleja, y en la cual las decisiones pues no siempre se toman con integridad, ¿no? Entonces, lo primero que creo que tenemos que hacer es repensar la formalidad peruana, ¿no? Tenemos que hacer que la formalidad peruana sea atractiva para el pequeño agente económico, que sea rentable para el pequeño agente económico. Y estoy seguro que si hacemos eso, vamos a terminar el problema de la informalidad. Porque, repito, yo no creo que haya ningún empresario, por muy pequeño que sea, que va a trabajar a salto de mata, viviendo en la informalidad, teniendo a sus trabajadores en una situación irregular, de vulnerabilidad, si es que tiene la oportunidad de hacer negocios y de sacar adelante su empresa dentro del sistema oficial del país, económico oficial del país, ¿no? Repito, este es un tema que tenemos que trabajar, que tenemos que trabajar mucho, tenemos que acercar la formalidad a la gente, ¿no? No lo digo yo por primera vez, hay mucha gente que ya viene hablando de esto hace muchos años, ¿no? Tenemos en el Perú una formalidad que no invita, que no convoca, tenemos una formalidad que rechaza, que aleja más bien a la gente económico. Y eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que no vamos a llegar a ninguna parte, y yo creo que la pandemia, una de las cosas que nos ha mostrado es que no podemos continuar viviendo con una economía que mantiene en situación de vulnerabilidad a casi el 70% de nuestra población, ¿no? Con un sistema económico, institucional y regulatorio que está pensado y construido para el 0.5% de los agentes económicos del país, ¿no? Y que limita las posibilidades de crecimiento, de expansión, de desarrollo del 99.5% representado por los micro, pequeños y medianos emprendimientos, ¿no? Repito, me disculpo, de repente, como te digo, esto no es políticamente correcto, pero creo que es la realidad, creo que es lo que tenemos que hacer. Y aquellos que realmente estamos preocupados por el desarrollo de nuestro país, tenemos que decir las cosas claras, ¿no? Hay cambios estructurales, reformas estructurales que tenemos que realizar para que este sistema funcione, porque este sistema que promueve, digamos, la economía de mercado, que promueve el libre comercio de inversiones, que es tan cuestionado en muchas partes del mundo, realmente funciona, ¿no? Y yo lo he visto en muchas partes. Es un sistema, por lo menos es el sistema que existente, humanamente posible, que ha rendido mayores beneficios para las personas, ¿no? Beneficios en términos sobre todo de calidad de vida, porque eso es lo que queremos finalmente cuando hablamos de desarrollo económico, de crecimiento. Queremos que nuestra población tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, para que este modelo de economía de mercado, el libre comercio de inversiones funcione, tenemos que hacer cambios estructurales, ¿no? Y tenemos que hacerlo, creo yo, de manera urgente. Muchísimas gracias, José. Muy clara tu respuesta. Además es un tema que se tiene que tocar porque es parte de la realidad, parte de la solución, además. Finalmente, Guillermo, ayúdame con esta pregunta. ¿Cuál es, perdóname, hay una gran brecha entre las grandes empresas y las pequeñas empresas, y más con las microempresas? Pues ¿Perdón? A Guillermo Pacheco, perdóname. Discúlpame, Guillermo. Discúlpeme, Guillermo. Discúlpeme, tocayo. Lo dejaste así. No hay problema, yo le iba a aventar la bolita. Guillermo Pacheco, perdóname. Hay una gran brecha entre las grandes empresas y las pequeñas.
pues la tecnología es muy familiar para las grandes, pero es muy ajena para las segundas, ¿no? ¿Qué hacer para acortar esa brecha y para avanzar en lo digital? Yo creo que como toda, es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Porque si bien es cierto que la tecnología puede estar más alejada de las pequeñas empresas, como mencionó mi tocayo, es más fácil resolverlo en empresas que son pequeñas. O sea, es menos cantidad de personas, es más fácil cambiar los procesos, empezar con alfabetizarlos digitalmente se hace rapidísimo. Entonces, la toma de decisiones. Yo creo que más bien hay que verlo como una tremenda oportunidad, pero sí tiene que haber alguien que impulse eso. Alguien tiene que impulsarlo. Correcto. Y en nuestro país no tenemos en este momento un organismo que lo haga, o sea, que cumpla ese rol. Si bien tenemos algún organismo que impulsa la transformación digital del Estado, por ejemplo, nadie está preocupándose por la transformación digital de todas las células empresarial, que en nuestro país es principalmente microempresa. Entonces, ahí creo que hay bastante trabajo que hacer, sí, bastante trabajo que hacer, pero hay que verlo como una oportunidad, porque es más sencillo hacerlo en empresas pequeñas, como bien lo comentó Guillermo. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, amigos, luego de tan interesantes preguntas, solo comentarles que todas las preguntas que no logramos atender aquí serán respondidas o comentadas y se las haremos llegar vía correo electrónico. Por ahora, no me queda más que darles las gracias a todos por su asistencia y los invitamos a participar de nuestra 8ª conferencia internacional, la última de nuestro ciclo de conferencias, que trata un tema muy interesante. Trata sobre gobernanza e institucionalidad para el desarrollo digital. Esta se va a llevar a cabo el jueves 5 de noviembre a las 5 de la tarde y tendrá como expositor a José Klastornik. Él es presidente de GovTech Uruguay y ex Chief Information Officer del gobierno uruguayo. Más información le estaremos brindando a través de nuestras redes sociales. Que tengan una excelente y reparadora noche. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los participantes y a los 3 panelistas. Sí. Gracias a todos, realmente excelentes presentaciones y posiciones. José, diste en el clavo. Ahora, José, viendo tu currículum, tú sabes que yo trabajé en Tailandia del 90 al 92. Una época muy interesante. Sí, sí, muy interesante, con mucho tráfico, muchísimo tráfico.